La noticia del fallecimiento de James Van Der Beek, este 11 de febrero, con solo 48 años. La verdad es que ha dejado a muchos con una sensación, no sé, extraña, como si se cerrara un capítulo de nuestra propia adolescencia, ¿no? Para toda una generación, él era Dawson Leary. Pero su carrera fue mucho más compleja que ese paseo por el muelle. Hoy queremos analizar eso, su legado, con la ayuda de un artículo biográfico muy detallado para intentar entender al actor que había más allá del icono. Exacto. Y yo creo que la pregunta central que plantean las fuentes es fascinante. O sea, ¿qué hace un artista cuando su personaje más famoso se vuelve más grande que él? Claro. Y en su caso, la respuesta no fue huir, sino todo lo contrario, fue una deconstrucción muy consciente y a veces hasta brutal de su propia imagen. Vamos a intentar trazar ese arco, ¿no? Desde el chaval con una formación teatral muy sólida, que de repente se convierte en un ídolo de masas. Sí. Hasta el hombre que usó la autoparodia casi como una herramienta de supervivencia artística. Y luego, claro, su vida personal, que acabó compartiendo con una honestidad que era asombrosa. Para entender al actor en el que se convirtió, yo creo que es clave volver al principio, a sus orígenes. A Connecticut, mucho antes de que existiera Dawson Creek. Nació en Cheshire, su madre era profesora de gimnasia y bailarina, su padre ejecutivo. Hay un dato curioso que se menciona, y es su ascendencia holandesa. Su apellido Van der Beek significa literalmente del arroyo. Es una imagen como muy poética, sí. Pero lo que de verdad destaca de sus inicios no es la casualidad, sino una determinación, vamos, de hierro. Totalmente. El artículo subraya un momento que es clave. Con solo 15 años, convence a su madre para que lo lleve a Nueva York a buscar un agente. 15 años. 15 años. Es que... Y no para. A los 16 ya está debutando en el Off-Broadway. Y no en cualquier cosa, en una obra de Edward Albee, Finding the Sun. Y encima las críticas fueron buenas. Eso es algo que se nos olvida a muchos, que no era el típico guaperas al que pusieron a actuar. Tenía una base, venía del teatro. Totalmente. Y eso le dio unas tablas, una formación que seguramente no tenían otros chicos de su generación que salían en la tele. Antes de la fama ya había hecho musicales como Shenandoah. Tenía una disciplina y un respeto por el oficio que luego fueron fundamentales para navegar lo que se le venía encima. Claro, no fue un descubrimiento casual en un centro comercial. Para nada. Era un actor joven, pero ya estaba formado. Y entonces llega 1997. Audiciona para una serie nueva, Dawson's Creek, que aquí conocimos como Dawson Crece. Y un año después, en 1998, se estrena y, bueno, el mundo entero estalla. La serie se convierte en el emblema de la cadena de WB y él, claro, él es Dawson Leary. Y Dawson Leary no fue solo un personaje, fue un arquetipo cultural de finales de los 90, ¿sabes? El adolescente sensible, el cinéfilo que intelectualizaba todas sus emociones, el idealista. Sí. Se convirtió en un ícono para millones, pero también en una especie de jaula de oro para el actor. Hay una cita muy reveladora en una entrevista de la época. Él dice que se hizo actor para ser otras personas, no para ser él mismo. Qué irónico. Es la gran ironía, sí, porque el público lo identificó tan intensamente con ese personaje que durante años fue como si le negaran la posibilidad de ser cualquier otra persona. El éxito fue tan masivo que el salto al cine era inevitable. Y llega con Varsity Blues, Juego de Campeones en el 99. Un éxito rotundo, número 1 en taquilla, le da un premio MTV y de repente la revista People lo nombra una de las 50 personas más bellas del mundo. O sea, estaba en la cima absoluta. Claro, y cualquiera habría esperado que siguiera esa misma fórmula, la del ídolo juvenil. Pero aquí empezamos a ver las primeras señales de rebelión, pistas muy tempranas de su inteligencia. Hace cameos en Scary Movie y en Jay and Silent Bob Strike Back. Cierto. Donde básicamente se ríe de sí mismo y se ríe de Dawson. Son gestos pequeños, ¿sabes? Pero demuestran que ya era consciente de la caricatura en la que se estaba convirtiendo. Pero a ver, ¿esos cameos son un juego de niños comparado con lo que hizo en 2002? Ahí tomó un desvío tan radical que dejó a toda la industria perpleja. Sí. Protagoniza Las reglas del juego, la adaptación de la novela de Bret Easton Ellis. Y no interpreta a un personaje cualquiera, ¿no? Interpreta a Sean Bateman. El hermano del psicópata de American Psycho. Exacto. Un papel oscuro, cínico, nihilista.
Vamos, la antítesis absoluta de Dawson Leary. Es que este movimiento nos obliga a preguntarnos algo, ¿no? ¿Qué es más valiente para un actor? ¿Desaparecer por completo en un papel que no tiene nada que ver con él? ¿O destruir activamente la imagen que el público ama? Es una buena pregunta. Y Van der Beek apostó por lo segundo. Un tipo de riesgo que te puede dinamitar la carrera literalmente. La película fue un fracaso de taquilla, pero con el tiempo se ha ganado un estatus de culto. Y artísticamente fue una declaración de intenciones. Fue decir, no soy el chico del muelle, soy capaz de ir a lugares muy oscuros. Y a largo plazo, esa decisión le dio una credibilidad que el dinero no puede comprar. Desde luego. Cuando Dawson Crece termina en 2003, su carrera se vuelve, bueno, la palabra es ecléctica. Vuelve al teatro, aparece en Mentes Criminales haciendo de asesino en serie y luego tiene ese papel memorable en Cómo conocí a vuestra madre. Ecléctica, sí, pero también podríamos decir que fue irregular. Hubo un periodo después de Dawson en el que parecía un poco perdido, ¿sabes? Con papeles en series que no iban a ninguna parte. La reinvención no fue un éxito inmediato y fulgurante. Fue un camino largo, con muchos baches. Pero el papel de Simon en Cómo conocí a vuestra madre fue un punto de inflexión. Totalmente. Tengo que admitir que su personaje de Simon es uno de los exnovios más patéticos y divertidos de la historia de la tele. Es buenísimo. La forma en que se aferraba a su banda de los 90, con esa furgoneta, era genial porque sabías que se estaba riendo de la idea del ídolo juvenil anclado en el pasado. Se estaba riendo de una versión de sí mismo. Exacto. Y esa fue la antesala de su reinvención definitiva, la comedia Don't Trust the Bee in Apartment 23. Ahí ya no interpreta a un personaje que se parece a él, se interpreta a él mismo. A él mismo, sí. O mejor dicho, a una versión exagerada, vanidosa y ridícula de James Van Der Beek. Y fue un triunfo. La crítica lo adoró y demostró tener un talento cómico extraordinario. Y abrazó la cultura de Internet de una forma total, si es que llegó a ganar un premio por una web llamada jamesvandelmemes.com. No huyó del famoso meme de Dawson llorando, que podría haber sido una pesadilla para cualquier actor. Lo cogió, lo hizo suyo y lo convirtió en parte de su marca. Pero, a ver, ¿no hay un peligro en eso? En el momento en que abrazas el meme, no corres el riesgo de convertirte en una caricatura para siempre y perder credibilidad para papeles serios. Es una pregunta excelente, y ahí está la clave de su estrategia. No fue solo un movimiento brillante, fue una rendición calculada. Se dio cuenta de que en la era de Internet tú no puedes controlar tu imagen, solo puedes unirte a la broma. Al apropiarse del meme de Dawson llorando, le quitó el poder a quienes lo usaban para burlarse y lo convirtió en capital cultural. Es una lección magistral sobre cómo sobrevivir a la fama en el siglo XXI. Y no le impidió hacer drama después, al contrario. Demostró una inteligencia y un control sobre su propia narrativa que muchos actores más serios envidiarían. Y llevó esa idea de control todavía más lejos, porque después no solo actuó, sino que creó, escribió y protagonizó su propia serie, What Would Diplo Do?, una sátira sobre el mundo de los DJs. Eso ya es otro nivel. El LA Times la describió como la VIP de la cultura DJ, que es un elogio tremendo. Aquí ya no es solo un actor riéndose de su pasado, es un creador con una visión satírica muy afilada, construyendo un universo desde cero. Demuestra un control creativo total. Y cuando piensas que ya has visto todas sus facetas, vaya aparece en una serie tan prestigiosa y rompedora como Pose. Me fascina esa capacidad de seguir sorprendiendo hasta el final, cómo encajó en un universo tan diferente al suyo. Bueno, su papel en Pose fue el de un personaje bastante despreciable, la verdad, un yuppie de la era Trump. Y funcionó porque, de nuevo, jugaba con las expectativas del público. Le vimos en un drama de prestigio, sí, pero interpretando a un tipo de hombre poderoso y tóxico. Demostró un rango que iba mucho más allá de la comedia o del ídolo juvenil. Siguió buscando papeles que desafiaran cualquier etiqueta que le quisieran poner, incluso al final. En esos últimos años también vimos una faceta suya mucho más pública y personal. Su participación en Dancing with the Stars en 2019 fue un claro ejemplo. Sí, y tuvo un momento que trascendió el concurso por completo. Era uno de los favoritos, pero en la semifinal reveló, en directo, que su mujer, Kimberly, había sufrido un aborto espontáneo apenas 48 horas antes. Fue eliminado esa misma noche, además, lo que generó una enorme polémica. A ver, detengámonos un momento aquí.
Que un personaje público comparta una tragedia tan íntima, en directo, en un programa de entretenimiento puro y duro. ¿Qué nos dice eso sobre la línea cada vez más borrosa entre la vida pública y la privada que exige la fama hoy en día? Plantea una cuestión fundamental, desde luego. Su vulnerabilidad en ese instante, y más tarde al hablar abiertamente de los varios abortos que habían sufrido como pareja, creó una conexión con el público a un nivel mucho más profundo. Ya no era el actor, era una persona compartiendo su dolor de una forma muy cruda. En una era de imágenes perfectamente curadas en redes sociales, esa honestidad brutal resonó muchísimo. Convirtió su plataforma en un espacio para hablar de un duelo del que no se habla lo suficiente. Y esa conexión con su vida familiar se hizo aún más evidente cuando, como menciona el artículo, en 2020 se mudaron con sus 6 hijos de Los Ángeles a Texas, buscando un cambio de ritmo, alejarse de la industria. Fue un movimiento muy coherente con esa búsqueda de autenticidad, sí. Parecía estar construyendo una vida con sus propias reglas, lejos de las expectativas de Hollywood. Y es en ese contexto donde le llega el golpe final a su salud. Fue diagnosticado con cáncer colorectal en agosto de 2023, aunque no lo hizo público hasta más de un año después, en noviembre de 2024. Y en 2025 hizo un anuncio que en cierto modo cierra todo el círculo de su carrera. Decidió subastar objetos de Dawson Creek y de Varsity Blues para ayudar a pagar su tratamiento. Es que es un capítulo final increíblemente conmovedor. Los símbolos de la fama que lo crearon y contra los que se rebeló se convierten en las herramientas para luchar por su vida. Es verdad. Es una metáfora muy poderosa sobre aceptar todas las partes de tu propia historia. El chico del muelle y el quarterback estrella, al final volvieron para ayudar al hombre en el que se había convertido. Y finalmente, como sabemos, falleció el 11 de febrero de 2026. Y aún así su trabajo continuará. Las fuentes indican que tiene un par de lanzamientos póstumos. Un papel en Elle, la serie precuela de Una rubia muy legal, y una película, The Gates. Su rostro seguirá en nuestras pantallas. Al final, ¿con qué nos quedamos? Vemos la historia de un actor definido por un papel que podría haberlo aplastado, pero que se negó a ser una sola cosa. Fue un viaje desde el teatro serio al estrellato adolescente, pasando por el cine de culto y culminando en una maestría de la comedia y la autoparodia. Lo realmente destacable es cómo utilizó la fama de Dawson Leary, que para muchos habría sido esa jaula de oro como un trampolín para una carrera infinitamente más interesante y compleja. Entendió su propio mito y no tuvo miedo de deconstruirlo, de retorcerlo y de usarlo para el drama y sobre todo para la comedia. El retrato final no es el de un ídolo juvenil que se desvaneció, es el de un artista polifacético, un padre de 6 hijos y una persona que afrontó la adversidad, tanto personal como profesional, con una dignidad y una inteligencia extraordinarias. Nos deja un relato sobre talento, resiliencia y un increíble sentido del humor sobre la propia fama. Las fuentes dibujan el retrato de un actor que supo navegar por distintas épocas de la industria del entretenimiento, desde el auge de los ídolos adolescentes justo antes de la explosión de Internet hasta la era de los memes, el streaming y la cultura de la autoficción. Y esto al final te lleva a reflexionar sobre algo. En la cultura actual, ¿qué tiene más valor para un artista? ¿Alcanzar una fama icónica y singular, ligada para siempre a un solo personaje? ¿O construir una carrera basada en la capacidad de adaptarse constantemente e incluso de satirizar la propia imagen pública?